Las desventuras de un cambiante capítulo 7. Ser un cambiante es solitario, el tiempo ha pasado, no sé cuánto específicamente, pero sé que no ha sido poco, ya he crecido lo suficiente para ser considerado un adulto joven, como me había dicho Arbest. No la he visto de nuevo desde que me llevaron al campo de entrenamiento, muchas noches aún la extraño y pienso que será de ella. En general los cambiantes no son muy sociales, mejor dicho podría considerarlos desagradables, pero no los puedo culpar por ser así, son adoctrinados para que sean así. No fue muy difícil encajar en el campo, solo haces lo que te pidan hacer, siempre estar derecho, además de siempre responder a cada pregunta con un sí mi sargento. En resumen, como digo yo, tenías que apagar el cerebro y hacer caso. Por mi parte, en el principio el entrenamiento físico y de combate fue horrible para mí, por ser alguien que nunca se había enfocado en estos ámbitos. Sin embargo, igualmente me dediqué a estos sectores. Esta decisión fue debido a que con el conocimiento que ya tenía sabía que lo más probable sea que iba a estar en situaciones que podrían amenazar mi vida. Era mejor estar preparado, además que el miedo de morir en un campo de batalla era un buen motivador para ejercitarse, aunque nunca le encontré el gusto a entrenar. Seguí manteniendo mi técnica de no mostrar ninguna emoción, aprendí observando que lo mejor era no mostrar debilidad entre los cambiantes si no querías que se aprovecharan de ti. No obstante, esto trajo el problema de la soledad, aunque uno podría pensar que esto es bueno debido a que te ahorras todos los problemas. También trae el hecho de estar completamente solo en tus momentos libre, e incluso para alguien como yo que no era alguien social igualmente me afectó. Sin embargo, reflexionando, las cosas podrían ser peor. Pensando en lo positivo, si solo vemos el aspecto físico, ser un cambiante es genial, poder volar, ocupar la magia. Pienso en cuántos monólogos internos hice en soledad, fingiendo ser un Jedi levantando cosas con la fuerza, además de no olvidar la mejor habilidad de todas, que es la principal y literalmente gracias a ella tenemos el nombre de la especie, que es la de ser cambias formas, que podemos imitar las apariencias y voz de otras criaturas. En definitiva, pensaba, si tenemos tantas habilidades, ¿por qué estábamos tan mal? O eso pensaba en los primeros meses. Me di cuenta de que los cambiantes tienes un fanatismo casi religioso a la reina Trisalis, incluso ocupan su nombre para las expresiones. El progreso prácticamente no existe gracias a que gastamos todos nuestro recurso en sobrevivir, vivimos en un estado de conflicto constante, literal somos enemigo de todos. Supe que las cosas estaban mal cuando dijeron que nuestros enemigos son criaturas míticas. La primera vez que nos mostraron fue un shock para mí. Sé que estaba con la mentalidad de la mente abierta, pero ver un pony con alas volando rompiendo varias leyes de la física fue mucho para mí, y cuando busqué una respuesta lo que me dijeron fue magia. Si tenía razón que de ahora en adelante, cuando había algo que no podía entender, se aplicara la de un hechicero, lo hizo. Y no olvidar que nuestro principal enemigo es Dios Pony, Celestia, la princesa de los ponis. Nos han dicho tantas cosas de ella que pienso que la mayoría de ellas son mentira. Realmente me niego a creer que tenga la capacidad de mover el sol. En lo personal pienso más que es algo tipo azteca, de que ellos creen que lo hacen, pero en realidad no tienen nada que ver. En síntesis, estamos mal, además de incluir de que ya no estoy en mi mundo. Fue claro en nuestro entrenamiento de exploración, esto hace que entre en conflicto. Primero, esto fue un golpe duro por todo lo que implica, y me tomo muchas noches de llantos silenciados para procesarlo, pero, por otro lado, agradezco no ser un cambiante en el mundo humano, porque lo más probable es que haya terminado en un laboratorio diseccionado por el nombre de la ciencia. En todo caso, me había adaptado correctamente a mi nueva vida, pero para mi pesar el entrenamiento había terminado y ahora tendría que entrar en servicio. Me dieron pocas opciones y al final decidí ir con las unidades de recolección, debido a que esta, comparada con las demás, normalmente está alejada de los combates de gran escala. Asimismo, esta proporcionaría una posición de relativo anonimato, igualmente también que ésta se centraría más en la planeación y los ataques rápidos con los riesgos al mínimo. En teoría las misiones no deberían ser tan peligrosas comparadas con las demás. El hecho de que me haya esforzado de estar tan alejado del campo de batalla no era casualidad, además de tener algo llamado instinto de autopreservación, era por la promesa que le había hecho a Arbest. No sé por qué tendría tanta fe en mí, sin embargo, no planeo romper mis promesas. No obstante, tampoco planeo llegar a ser NPC grande, lo único que tengo en mente es sobrevivir. Asimismo, ahora me dirijo hacia mi unidad, esperando lo mejor para el futuro, y como dirían los cambiantes, solo queda esperar que la reina esté de mi lado.
En mi llegada a la unidad no ocurrió nada especial, cada uno siguió su camino sin meterse con nadie, en el tiempo de preparación para la misión no ocurrió nada destacable, lo único que podría mencionar que me he encontrado unas pocas veces con un cambiante que tiene unas características distintivas, en primer lugar es más grande y voluminoso, comparándolo con otros cambiantes además de tener una musculatura bien definida y proporcionada. Asimismo también destaca por su pronunciado cuerno que me hace recordar a los que tienen los rinocerontes. Finalmente, había llegado el gran día, el camino hacia ella ocurrió sin accidentes, sin embargo, no pude evitar sentirme nervioso en el camino, tenía picazón en los cascos, un recuerdo de una vida anterior, recordé como cuando era niño, normalmente sentía que algo malo me iba a pasar y normalmente me acompañaba con picazones aleatorias en mi cuerpo, en mi ingenuidad pensaba que era que tenía el sentido arácnido, pero resultó ser solo ansiedad. En el camino no hubo mucha interacción, unas pocas conversaciones al azar entre compañero, pero no mucho más, al que estaba más cerca de mí era el cambiante que me había llamado la atención, el silencio no ayudaba a mi ansiedad que empezaba a surgir entonces decidí establecer una conversación. Con él además sería de utilidad ganarme aliados que me ayude en momentos de necesidad. Adopté una expresión de un ligero humor amistoso que me había sacado de muchísimos líos durante mis años en la escuela. Me llamo Ecitón. Inicio la conversación. ¿Y tú eres? Soy Oryctes, respondió secamente. Diablos, va a ser más difícil de lo que pensé, ¿por qué todos tienen que ser tan complicado? Además que mi nerviosismo no me está ayudando, pensé con irritación. Espero que la misión transcurra sin ningún problema, comenté disfrutando del paisaje. Sea la voluntad de la reina, contestó, sin cambiar su ritmo en lo más mínimo. Maldición es uno de esos. Bueno, supongo que donde debería estar sus habilidades sociales hay una adhesión literal a la doctrina cambiante que hubiera hecho bailar de alegría a mis antiguos entrenadores. Si alguna vez se dignaran a hacer algo tan poco digno, claro. Reflexioné para mis adentro para desistir de seguir intentando hacerme amigo del cambiante. El malestar que sentía todavía no se iba. Para intentar relajarme, me puse a recordar información sobre la misión, un espía cambiante había logrado conseguir información sobre un gran cargamento de minerales que sería transportado por los ponis, según lo informado teóricamente no debería haber mucha protección, nuestra misión era saquear ese cargamento debido a que tenían minerales que hacían falta en nuestro sector. Poco a poco pude deslumbrar el lugar de encuentro, la ubicación se hallaba situado al socaire de un bajo peñasco, que se alzaba en medio de la reseca arena como una isla en un mar de grava. A la distancia se podría observar el cargamento de minerales, por problemas del terreno no se podía poner trenes, entonces estaban obligados a llevarlo a la antigua y esto nos facilitarían las cosas. Decidimos esperar a la noche por ventaja estratégica, además de que teníamos el horario que conseguimos del cargamento. Indicaba que sería transportado mañana. Por la mañana entonces teníamos tiempo. La noche había caído unas horas atrás, los cambiantes parecían más tranquilo, a pesar de la perspectiva de un combate inminente. Finalmente, había llegado el momento, seguía con esta picazón en mis cascos y nervioso me mantuve alerta en todo momento y la misión tristemente había comenzado, todo parecía ir como planeamos o eso pensaba hasta que todo se fue al carajo. ¡Cuidado!, gritó un cambiante mientras se escuchaba un sonido de proyectil. Me volví al oír el crujido de aire justo a tiempo de ver a un soldado, que no reconocí, derrumbado sin señal de movimiento, y ese fue solo el inicio, el conflicto había comenzado, no sé cómo, pero nos habían descubierto y no estaban tan indefenso como pensábamos. ¡Cúbranse!, grité, aunque esa advertencia apenas podía oírse por encima del griterío que se había provocado por la batalla. Salté hacia un lado justo a tiempo de evitar un rayo de magia, lanzado por un unicornio a la distancia. Noté el calor en la cara cuando el rayo pasó, se detonó a unos cuantos metros de distancia e incendiando una tienda en el proceso. Sin pensar, preparé mi propio hechizo de incapacitación mientras me agachaba, aún no estaba preparado para quitar una vida. Al lanzarlo la suerte me acompañó, porque fui recompensado por la vista del unicornio cayendo inconsciente. Cuidado, Ecitón. Giré en redondo tirándome al suelo gritando mientras alguien golpeaba a un pony terrestre que había intentado atacar por la espalda. Oryctes estaba con una rodilla en tierra, tranquilamente, como si estuviera en una caseta de feria. Me apresuré en cubrirme mientras preparaba otro hechizo de incapacitación. Gracias, Oryctes. Le agradecí con un gesto con los cascos, me puse en pie y lancé el hechizo que tenía cargado.
Él me sonrió de medio lado y se volvió para encargarse a otro objetivo. Hora de estar en otro sitio, pensé con terror y corrí con todo lo que tenía, gritando de terror hacia el lugar que se veía con menos acción. En el camino, disparé con frecuencia el mismo hechizo a todas las posiciones defensivas del enemigo que pude ver, no sé si le di a algo, pero si le di, solo la reina lo sabe. Al parecer por una bizarra razón resulté una figura heroica, tomando mi incoherente aullido de horror como un grito de guerra animoso, que alentó a los cambiantes. Mientras huía y me retorcía el cuello mirando a todas partes en busca de posibles amenazas, vi que la mayoría de los cambiantes estaban cubriéndose allí donde podían, cualquiera que se quedara al descubierto ya no estaría en condiciones de moverse, debido a la lluvia de fuego de los incendios y los rayos de magia. Al desviar mi atención, tropecé con una figura grande y caí con fuerza con algo que me maldijo y trató de chafarme el cráneo con un golpe. Oryctes. Soy yo. Exclamé, bloqueándole frenéticamente con los cascos antes de que pudiera partirme la cabeza. Incluso con solo su figura, pude decir quién era sin mirarlo. Ecitón. Pareció aliviado. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué me preguntas a mí? Dije pensando el porqué de todos los cambiantes me pregunta a mí. Bueno, por la demostración de allá atrás, parecía que sabes lo que haces, por eso te seguí, pero te había perdido por un momento. Respondió demostrando lo malo que era para entender la situación. ¿Pero de qué demonios habla este sujeto? ¿Qué demostración si literal lo único que hice fue correr gritando de terror disparando todo lo que no era insectoide? Pensé en shock ante la respuesta del cambiante. Además, ¿por qué hay tantos ponis? Tenemos suerte de que nosotros somos también numerosos gracias. Que normalmente los cambiantes confían en los números, como dicen cuando matas a un cambiante salen 10 más, reflexioné mientras analizaba alrededor para ver cuál era el lugar más seguro. Vamos al oeste finalmente respondí. Él me miró perplejo debido a que esta dirección era la más pacífica, al mirarlo esperé preguntas, dudas, y quizá las hubiera tenido de cualquier otro cambiante. Pero Oryctes, simplemente me siguió sin demora. Claro que, en su posición, yo hubiera hecho lo mismo, aliviado de que me ordenara alejarme de la batalla. Gradualmente, el ruido y el reflejo del fuego comenzó a perderse en la noche. Estaba empezando a relajarme, calculando el tiempo que quedaba antes de llegar a un lugar seguro, cuando algo nos sacudió violentamente. Oryctes grité, ¿qué pasa? Nos están atacando, Ecitón. No sonaba más preocupado por ello de lo que lo hacía sobre sus tareas habituales. Tardé un momento en darme cuenta de que Oryctes confiaba en que yo me ocupara de lo que fuera a lo que nos enfrentábamos. Me alcé un poco para mirar por encima de la y al ver tuve un espasmo de esfínter. Gira. Grité, cuando un disparo de magia pasó a pocos centímetros de mi cara de vuelta al campamento. Eran más ponis, resultó ser una trampa y la batalla principal era una distracción, lo único favorable era que aún estaban lejos y decidí correr lo más rápido que había corrido en mi vida, sin embargo, no iba a ser tan fácil, los ponis empezaron a disparar a distancia, ya casi había llegado, pero fue ahí cuando oyó un aullido detrás de mí. Le habían dado a Oryctes. Ecitón. ¡Socorro! Estaba en conflicto, estaba paralizado por el miedo, pero fui incapaz de dejarlo, lo cargué y por la adrenalina pude seguir corriendo con él ayudándome, con mi magia para aligerar un poco el peso. Cuando regresamos ya se habían encargado de los ponis y se estaban preparando para llevarse los recursos, fui directo con el encargado de la unidad. Ecitón. ¿Dónde estabas? La voz del cambiante era calmada y segura. Hemos estado buscándote desde que nos encargamos de... Y era una distracción. Interrumpí. Y la fuerza principal está llegando por el oeste. Si no nos reposicionamos, estamos todos muertos. ¿Estás seguro? El cambiante parecía dudar. Sí, señor, nosotros dos los vimos y fuimos atacados, dije serio y mostrando una falsa seguridad. El superior se quedó mirándonos como pensando qué hacer, fijó su mirada en Oryctes como buscando una confirmación. Que éste le dio. Escuchen todos, vienen más ponis por el oeste, apúrense y prepárense para la retirada, los extractores apúrense, necesitamos estos minerales, soldados. Posiciónense para cubrir la retirada. Grito para empezar a ordenar y organizar la retirada cuando ya está.